presentamos. Bien, esta segunda parte, entonces, vamos a hablar de algunas categorías para el análisis de políticas públicas. En particular, y esto, el texto de soporte para esto, es un texto de, ¿cómo se llama?, de Acuña y Chudnovsky. El texto es bastante largo, es un capítulo nada más, es bastante largo. Ustedes pueden rápidamente pasar unas primeras páginas e ir a donde analiza cuestiones que vamos a ver ahora, lo que llama instituciones, que en realidad son las reglas de juego, y actores. Yo ahí, si les focalizaría la capacidad de lectura, les diría, vean particularmente eso de ese artículo. Particularmente me interesa, y yo voy a hacer foco, voy a pasar muy rápidamente esta primera categoría de matriz política, pero me voy a referir puntualmente y básicamente a estos dos aspectos, digamos, estas dos categorías, estas dos dimensiones, estos dos observables cuando uno analiza políticas públicas. Y le voy a dedicar un poquito más de tiempo a eso. Cuando Acuña y Chudnovsky hablan de matriz política, dicen, bueno, cualquier política pública, cualquier interacción, cualquier subsistema está inmerso en una matriz más general. En general, las matrices políticas tienen anclajes del Estado-Nación, es decir, del país, porque ahí se produce a partir de sus instituciones un tipo de socialización, se crean tipos de partidos, de organizaciones, de intercambios políticos. Entonces, una matriz política tiene, por lo pronto, una dimensión en general nacional y después en los países más amplios y con diversidades regionales puede también tener representaciones regionales. ¿Qué es esto de la matriz? Voy a decir simplemente esto. Un poco el ámbito dentro del cual se desempeña un ámbito de política pública específico o un área de política pública específico. Es decir, qué normas, qué culturas, qué prácticas en general existen en esa matriz política que de alguna manera legitimen o no las prácticas de los actores en un ámbito específico de política pública. Entonces, véanlo, no voy ahora a dedicarle mucho tiempo, sino que voy a ir directamente a las dos categorías que a mí me parecen muy importantes. La primera es instituciones. Bueno, la palabra instituciones tiene, como el resto de las palabras en el campo de las ciencias sociales, 15 definiciones como mínimo distintas, porque así es en el campo de las ciencias sociales, y bienvenido a todos los colegas que vienen de la ingeniería y de otras disciplinas más rigurosas en ese sentido, o menos equívocas en cuanto a las definiciones. En este caso, el término institución en realidad sería equivalente al término de reglas de juego, ¿no? Son las reglas que rigen, y si uno está estudiando un ámbito de política pública, un subsistema de política pública, como diría Sabatier, que vimos en el marco de coaliciones defensoras, ese ámbito de políticas públicas tiene sus reglas. Esas reglas, de alguna manera, asignan responsabilidades, distribuyen poder, recursos, son el marco a partir del cual los actores coordinan acciones, y en realidad es el marco de referencia para que los distintos actores o jugadores dentro de ese ámbito de política pública desplieguen sus estrategias. Hay algo de analogía con las reglas en un deporte. Y eso también deviene de la distinción que hace un economista ganador del premio Nobel, un institucionalista, que se llamaba Douglas North, que ganó el premio Nobel en la década de los años 90, que distingue entre instituciones y organizaciones. Las instituciones son reglas, las organizaciones son actores. Y en una analogía con un deporte tiene reglas y tiene jugadores que tratan de prevalecer en una contienda dentro de esas reglas. Obviamente, tratan de desarrollar una estrategia a partir de los recursos que tienen
dentro de esas reglas para prevalecer. Bueno, igual en un ámbito de política pública hay reglas que rigen esa política pública, cómo tiene que desarrollarse, quiénes intervienen, cómo. No solamente actores privados, sino públicos también tienen que seguir esas reglas. ¿Y qué es lo que hay? Actores, jugadores en el deporte, actores, diríamos, u organizaciones, diría también North, que tratan de cumplir con sus mandatos, prevalecer, si se puede decir así, o cumplir con sus mandatos, con sus preferencias, en el marco de esas reglas de juego. Entonces, la relación entre reglas y actores, hay que distinguir esto, ¿no? Entonces, los actores tratan de mejorar su posición dentro de un conjunto de reglas. Si hablamos de un mercado, de un ámbito de política pública de provisión de alimentos, que en general está provisto por actores del sector privado, lo que vamos a ver es que dentro de determinadas reglas, las empresas van a tratar de ganar porciones de mercado a través de distintas estrategias, ¿no? Calidad del producto, cantidad, precio, etcétera. Cada actor definirá la estrategia en función de esas reglas que, si se cumplen, de alguna manera sirven de parámetro, de marco de oportunidades. En los ámbitos de política pública también, en cualquiera. Las concesiones ferroviarias son reglas para la provisión de servicios ferroviarios metropolitanos. ¿Los actores quiénes son? Los actores tienen que desarrollar esas estrategias para maximizar o mejorar su posición o al menos cumplir con el rol que tienen que cumplir y las obligaciones que tienen que cumplir en el marco de esas reglas. Como en cualquier, también en algún deporte, uno puede decir, los actores que están actuando dentro de reglas y que tratan de estrujar o aprovechar ese marco de oportunidades de esas reglas para tratar de mejorar su desempeño, también aprenden a que quizás un cambio de reglas les puede mejorar su desempeño. En una analogía deportiva y previa al superclásico de mañana que me tiene muy preocupado, si tuviéramos en mi equipo jugadores dentro del equipo, no sé, de 1,90 m y muy buenos cabeceadores, quizás, esto es una fantasía, podría insistir en que se cambiara una regla, que es que el gol de cabeza vale doble, como cuando uno jugaba cuando era niño. Cabecita vale doble. Entonces, volviendo a la seriedad, los actores en el campo de políticas públicas van conociendo que de acuerdo a los recursos y las estrategias que tienen, cambios de reglas los pueden beneficiar. Entonces muchas veces impulsan esos cambios de reglas. Pero obviamente cambiar la regla implica que hay que tener una coalición suficiente para que después finalmente esa regla sea adoptada por el gobierno. O sea, el gobierno tiene que entender, o la autoridad que cambia de hecho la regla, tiene que entender de que eso lo tiene que cambiar o porque le interesa a un actor privado o porque le interesa al gobierno. O sea, tiene que finalmente firmar ese cambio de regla. Entonces, es muy importante porque depende de cómo haya sido definida esas reglas y cómo se cumplen, porque parte parte de analizar la trama de reglas no es simplemente listar de que eso está en el decreto, en el artículo 1, inciso 2, que dice esto. La pregunta es, ¿se cumple esa regla? ¿Esa regla es parámetro para los actores? Si los actores saben que tienen que cumplir esa regla, o no la cumplen y no tienen ningún riesgo por no cumplirla. Esto no quiere decir que haya incumplimientos deliberados en los cuales incurren algunos actores en el campo de políticas públicas jugando con la posibilidad de que no sean sancionados, o sea, corriendo un riesgo. Pero el riesgo de sanción existe. Si existe, esa regla existe. Si yo la tomo como referencia, aunque a veces trate de incumplirla. Ahora, si esa regla nadie la hace cumplir, no es una regla. Existe otra regla implícita, es que haga lo que usted quiera. Esa es la regla implícita. Por eso es que muchas veces no solo hay que ver las reglas formales,
sino las reglas reales, o sea, las instituciones reales que rigen la relación que hay de los distintos actores en un campo de política pública. Si yo no fiscalizo, o si como ocurre frecuentemente con la Agencia Nacional de Fiscalización del Transporte Terrestre, es tanta la cantidad de actas o de presuntas sanciones que emite, pero que después no lleva a sus últimas consecuencias con una sanción efectiva, es tanta la cantidad que ya prácticamente el poder de fiscalización y de sanción es casi nulo. Los operadores del autotransporte de cargas ya no les interesa eso. O sea, van a incumplir todo lo que sea necesario y maximice su rendimiento, porque esa regla de hecho no existe. La regla de que van a ser sancionados porque tienen X tipo de equipamiento, porque tienen tanta velocidad, no existe de hecho, porque no se hace cumplir. Lo que hay es otra regla implícita: haga lo que usted quiera con la velocidad. No sé si estoy siendo muy gráfico con eso, espero que no. Entonces, saber las reglas existentes, efectivamente, su ejecutividad cabal, es muy importante, por un lado. Por otro lado, también es conocer los actores. Los actores son complejos, ¿no? No siguen, es decir, ven esas reglas y saben que tienen un marco de oportunidades. Dependiendo si esas reglas se van a cumplir o no, ajustan su comportamiento de acuerdo a lo que esas reglas definen y tratan de mejorar su rendimiento dentro de esas reglas. Ahora, también los actores son más complejos que estrictamente seguidores de reglas o, digamos, no me está saliendo, actores que adaptan su comportamiento a las reglas. Pueden tener historias previas que son importantes y largas. Ahora me voy a referir. ¿Qué es un actor en política pública? Bueno, ahí está la definición del texto de Acuña. Es un sujeto individual, colectivo, que cuenta con una identidad que le permite reconocerse como colectividad y puede llevar acción estratégica. Es decir, que puede, en función de sus intereses estratégicos, tomar acciones que tengan un sentido de cumplir con ese interés estratégico. Entonces, una pregunta que muchas veces yo me he hecho: ¿los usuarios del transporte son un actor de política pública o son, bueno, sujetos pasivos, digamos, de la aplicación en beneficio teóricamente de ellos de políticas públicas? Pero son un actor que de alguna manera participa de la definición, ejecución, ajuste de esas políticas públicas. Y depende. Hay que ver los casos. Muchas veces se han expresado a través violentamente, pero casi como reacción, no como acción sistemática, sino como reacción. Por ejemplo, muchísimas reacciones que hubo por los malos servicios ferroviarios en la línea Sarmiento, en la línea Roca, en la línea San Martín, a principios de la década del 2000, y hubo reacciones importantes. Usuarios también son dadores de carga. Si hay pocos dadores de carga que ya tienen una capacidad de entendimiento y de acción estratégica más fácil que millones de usuarios que no tienen forma de... No es fácil que se agrupen y tengan una idea común. Mientras más chico el grupo, más fácil es muchas veces de lograr un entendimiento y de una acción estratégica. Pero entonces un actor es eso, es un sujeto generalmente en política pública colectivo, pero puede haber actores individuales por su posición institucional, ¿no? El presidente de la República es un actor específico frente a un ministro o una ministra, a un bloque legislativo, y etcétera, etcétera. Pero en general son organizaciones que tienen capacidad de acción estratégica. Entonces, cuando uno ve actores, tiene que ver muchas cosas. Dije, bueno, ¿qué tipo de actores? Bueno, acá hay un listado de posibles tipos de actores para los cuales, bueno, no vamos a perder tiempo con eso. Pero es importante analizar, bueno, ¿y cuál es su posición, la posición de los actores frente a un tema o a un problema específico en el ámbito de esas políticas? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué intereses tienen? ¿No? ¿Qué intereses tienen específicos
vinculados a su situación, pero qué ideas, qué prácticas también traen digamos, del pasado, de sus historias. Y por otro lado, ¿qué prioridad le dan a este tema estos actores? ¿Qué prioridad? ¿Le dan una alta prioridad o una baja prioridad? Por ejemplo, los concesionarios ferroviarios, con respecto al transporte ferroviario metropolitano, tienen intereses y tienen prácticas y tienen trayectorias, ideas al respecto, y tienen un altísimo interés, porque su negocio depende, o sea, su identidad está asociada a ese campo de política pública y a esa regla de juego. Ahora, un sindicato que opina sobre la educación pública puede tener una idea sobre la educación pública, pero no es el ámbito más directo en el cual siente que su posición y su identidad está más estrechamente asociada. Su identidad está más asociada a salarios y condiciones de trabajo. Eso no quiere decir que no tenga una opinión o una idea favorable, menos favorable, sobre una política de educación o una política, no sé, de inversiones extranjeras. Pero en realidad su prioridad en la incidencia va a ser menor que si se discute salario y condiciones de trabajo, o incluso las condiciones de productividad de la empresa. A eso me refiero. Entonces, los actores tienen una complejidad, no son simplemente organizaciones que se adaptan estratégicamente a reglas. Sí, obviamente, ahí hay un comportamiento muy importante que depende de intereses o de ideas, pero también muchas veces depende de si el tema en el que se está tratando es de su directo interés o no tan directo interés. Entonces acá hay un cuadro en donde cuando uno clasifica a los actores, puede clasificarlos respecto de la postura en relación con una política pública, pueden ser actores muy impulsores de una política pública o opositores a una decisión específica, y después hay unos actores que muchas veces están en el medio, que se llaman, según este término en inglés, fence sitter, quiere decir que están sentados en la verja que divide dos campos o dos jardines, y que están expectantes, serían como actores expectantes, que depende de cómo se vaya moviendo la situación, se volcarán más hacia uno o hacia otro sector. Y después la capacidad de decisión, que es otro aspecto importante, es decir, qué recursos tienen estos actores, qué capacidades tienen para decidir esta política, qué capacidad tienen. Tienen una capacidad de determinación de una política, solo de influencia, o por lo menos pueden bloquear una iniciativa contraria. No tienen capacidad de determinar, pero sí de bloquear la otra, o una capacidad de influencia. Todo eso también depende de lo que mencionábamos, los recursos que tiene cada uno de estos actores. Esos recursos no solamente son dinero, son recursos institucionales. Si yo soy el presidente de la República, tengo un montón de recursos institucionales. Soy la última voz en la firma de unas regulaciones. Soy la última voz pero claro, puedo estar presionado, puedo hacer equilibrios y tratar de negociar o tratar de privilegiar un actor. Bueno, tengo distintos márgenes, pero soy un actor con recursos institucionales y al mismo tiempo económicos, políticos, etc. Hay actores con muchos recursos económicos, otros actores con recursos simbólicos, no sé, una agencia científica en un territorio determinado que dictamine que, bueno, que ha habido una grave afectación del ambiente y bueno, incide fuertemente en el debate público por su trayectoria simbólica, por ser una autoridad en esa materia. O recursos de tipo organizacionales, o sea, de acción directa, ¿no? Bloqueo una ruta, o los que tienen que ver incluso con el derecho a huelga por parte de organizaciones sindicales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que analizar es efectivamente esas trayectorias, estos actores, cómo se relacionen con el marco de reglas de juego, pero qué características tienen, qué proclividad tienen hacia determinadas políticas y hacia otras no.
en función también de qué intereses centrales tienen en los campos de política. Y entonces es posible entender la evolución de las políticas a partir del movimiento y de la conformación de coaliciones. Estos dos factores se llevan muy bien después para analizar las políticas desde las coaliciones defensoras, porque muchas veces lo que hay cambios son en recursos que después habilitan cambios en reglas de juego, o reglas de juego que mejoran los recursos que tiene cada uno de los actores. Doy simplemente un caso que me interesa estudiar, que me va a interesar estudiar, porque particularmente he estado estudiando el desempeño de las empresas concesionarias de los servicios metropolitanos ferroviarios desde la década del 90, con, digamos, las concesiones, el inicio de las concesiones, hasta después los descalabros que se fueron produciendo, sobre todo en la década de los 2000, hasta, bueno, el accidente después emblemático de ONCE, y después los esfuerzos para restablecer cierto orden y organización en los servicios, y también ver el comportamiento de esas empresas en función de cómo se fue relajando el cumplimiento de las reglas establecidas en los contratos originales hasta prácticamente desaparecer, prácticamente el contrato desaparecer bajo formas de arreglos de emergencia, etcétera, etcétera. Y entonces ver cómo fueron adaptándose en general las distintas empresas concesionarias, pero también es algo que no lo estamos estudiando ahora, pero que ojalá pudiera estudiarlo en el futuro, es ver también si hay en el mejor comportamiento que tuvieron Metrovías y Ferrovías frente a los dos concesionarios cuyas concesiones fueron rescindidas a partir del año 2004, que tuvieron comportamientos muy predatorios y son los que están bajo causas judiciales muy, muy significativas. Si los comportamientos, ¿a qué se debió el mejor comportamiento empresario, pero que también incurrió en algunos problemas de la falta de cumplimiento de las reglas de juego? Pero ¿por qué el mejor digamos, comportamiento de Metrovías y Ferrovías? Y si eso no se dio porque ambas empresas desarrollaron una cultura empresaria con algunos antecedentes, digamos, previos a las concesiones de trabajo ferroviario, de construcción ferroviaria o de talleres ferroviarios, y el desarrollo de una cultura empresaria que va un poco más allá del comportamiento adaptativo respecto de las reglas vigentes, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos, los empresarios dejaron caer los servicios, y lo voy a decir muy rápidamente porque no tenemos tanto tiempo, y les importó un bledo lo que pasara. En otros casos se adaptaron a esas reglas, a veces con comportamientos que no eran necesariamente los esperados de acuerdo al contrato, pero nunca permitieron un deterioro por propia cultura empresaria ligada a los medios guiados, que requiere de que haya inversiones en infraestructura y en el acoplamiento de material rodante o infraestructura que mantenga con niveles de seguridad mínima los servicios. Bueno, es una pregunta y que no tengo respuesta con respecto a eso, porque no sé si hay cultura empresaria ferroviaria en Argentina, no solamente en el ámbito de pasajeros, sino en las empresas de carga también, si hay cultura ferroviaria que lleva a que si en el futuro esas empresas quieren presentarse a nuevas convocatorias nacionales o internacionales, porque tienen un bagaje cultural de desarrollo de know-how empresarial específico y que nunca atentarían contra la vigencia de un determinado servicio. Es una pregunta que no tengo todavía respuesta y que ojalá en algún momento se pueda investigar. Finalmente, el último elemento es, bueno, muchas veces estamos, no le voy a prestar tanta atención porque no tenemos mucho tiempo, pero es el tema también muchas veces el tipo de interacción en la que están los actores también define las características que pueda tener una política pública, y ahí hay un auxilio traigo de la teoría de juegos,
cuando la interacción es de suma cero, es decir, cuando es como en un partido de fútbol, es de suma cero prácticamente, o en una situación de guerra, el conflicto es casi total, o gana uno o gana el otro. Pero en las políticas públicas, en general, no se dan juegos de suma cero, sino juegos de suma positiva. Lo que hay que definir es el nivel de qué ganancia tiene cada uno y si todos ganan o ganan unos pocos y otros no. Pero no es que pierdan necesariamente. Pero después hay otras situaciones que tienen que ver con otros juegos propios de la teoría de juego, que después puedo dar alguna bibliografía para ampliar esto, para no tomarnos tanto tiempo, y que tiene que ver con, efectivamente, cuál es la dinámica de interacción que se da en un ámbito de política pública determinado. Voy cerrando con lo siguiente. Un ejemplo simplemente para activar un poco la reflexión, no porque tengamos que resolverlo ahora, sino para activar un poco. En estos momentos está en discusión, y bueno, los colegas que vienen de Uruguay o de Paraguay quizás no están al tanto. Bueno, de Paraguay, bueno, ambos estamos vinculados por lo llamada la hidrovía del punto de vista técnico, de acuerdo al acuerdo multinacional de la década del 70, entre Puerto Cáceres y el puerto se me olvidó el puerto Carmelo, creo que es en la costa de Uruguay, lo que es la hidrovía que vincula a 5 países. Y después está lo que específicamente la licitación que se hizo en la década del 90 para la profundización y mantenimiento del canal, de la vía de navegación troncal, desde el océano hasta Santa Fe y después hasta Confluencia, la confluencia entre el Paraguay y el Paraná, ahí en la provincia de Corrientes. Esa concesión, bueno, como en todas las cuestiones también de política pública, hay discrepancias sobre los efectos que tuvo. Una, digamos, porción más importante de los que opinan que fue muy favorable, porque fue uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que incrementó de manera muy amplia las exportaciones, la producción agrícola y las exportaciones agrícolas. Para otros eso puede ser un problema, pero bueno, por eso digo que es un campo, digamos, donde hay debate alrededor de eso. Esa concesión se vence ahora en el 2021 y como es propio, digamos, de nuestro sistema político, nos hemos tomado el tiempo para pensar qué es lo que vamos a hacer, con la única diferencia que ese tiempo debería haber arrancado hace 4 años para tener ya la respuesta y el nuevo concesionario eventualmente a partir de abril de 2021 con el que se vende el contrato y no empezar a pensar ahora. Pero bueno, son pequeños detalles de nuestra institucionalidad pública que muestra a veces debilidades muy, muy grandes como esta. Y hablemos de que también se están venciendo las concesiones de cargas y que nadie está pensando concretamente qué es lo que se va a hacer con eso y que si va a haber nuevas concesiones o se va a aprovechar la extensión que está prevista en los marcos actuales. Y lo mismo las concesiones metropolitanas de los 2 concesionarios remanentes. Es decir, realmente hay como cierta indolencia en general en el tratamiento, digamos, de algunos de servicios importantes. Pero bueno, para que nadie me critique mucho, paro acá. La pregunta es, y en el caso en que se decida una nueva concesión, porque recordemos que está circulando una idea de que se constituya también una empresa estatal que asuma todo el servicio, entonces que estará bajo algunas reglas de juego, pero no va a ser la concesión como estaba prevista o como estaba hasta ahora. ¿Cómo tienen que ser pensadas las reglas para ver cómo van a impactar en el comportamiento de los distintos actores? El grado de, más allá de que hay conocimiento acumulado sobre qué es lo que ocurrió en los últimos 25 años, para adelante, digamos, más allá de la trayectoria, para adelante hay incertidumbre, porque bueno, se va a comportar el mercado, los actores, de la misma manera que se viene comportando, o va a haber también alteraciones respecto a cambios que también que se produzcan a nivel mundial en el transporte de carga marítimo, fluvial. ¿Cómo van a impactar las reglas de ese nuevo marco jurídico de la concesión, en caso que se decida una concesión? Por ejemplo, ¿cómo van a actuar otros dadores de carga o los dadores de carga en función de
qué tipo de carga, contenerizada o graneles agropecuarios, el tipo de producción, la localización, qué profundidad, a qué profundidad hay que establecer el nuevo marco legal, en qué profundidad hay que establecerlo, para beneficiar a qué tipo de producción principalmente. Y en ese sentido, esas reglas requieren de una visión estratégica, pero también de pensar de que establecida esa regla, eso va a impactar sobre todo el sistema de cargas y logística. Entonces, por lo pronto, va a impactar sobre otros proveedores de servicios de carga, sea de autotransporte o ferroviario, y cómo se asocian, digamos, a tramas multimodales, o no, porque quizás los incentivos no estén alineados con esa perspectiva. Para potenciar oferentes, ¿cómo se van a definir las reglas respecto de cuál va a ser la retribución? Pero también las reglas de cuál va a ser el organismo que controle el cumplimiento de ese contrato. Eso alentará distintos oferentes o no, o solo al oferente conocido que sabe cómo es el negocio y conoce a los actores públicos. ¿Qué efecto puede tener sobre la población ribereña y sobre los efectos ambientales? Las reglas de juego también van a impactar sobre un tráfico determinado y por lo tanto va a tener una serie de efectos ambientales. Y por otro lado, esas reglas, ¿cómo tienen que ser fijadas para que en todo caso el gobierno nacional trate de maximizar simultáneamente criterios que muchas veces son contrapuestos? Eficiencia, eficacia, equidad, incluso desde el punto de vista regional. Entonces, bueno, es simplemente un ejemplo para reflexionar, ¿no? Para que lo resolvamos ahora, y para ver la importancia de la definición de ese marco, digamos, que va a regir una actividad tan gravitante como esta, tan gravitante, porque es la vía por la cual transita más del 50% de las exportaciones argentinas, y que también transita una cantidad de exportaciones que realizan, por ejemplo, se realizan desde Paraguay. Entonces, y esas reglas van a tener impactos en los comportamientos de distintos actores. ¿Cómo anticipar la reacción de los actores? ¿Cómo definir las reglas para que el comportamiento de los actores sea beneficioso para el colectivo, o por lo menos esté alineado con lo que espero que suceda? Simplemente para transmitirle lo complejo que es esto, pero cómo se relaciona reglas y actores, y eso tiene después un efecto en las políticas. Dejo de compartir y de grabar, y recibo sus atentos comentarios, para no cansarlos. No tenemos mucho tiempo. Si alguien tiene alguna